Bienvenidos a Discutamos México. En esta ocasión vamos a referirnos al general Álvaro Obregón y su trascendencia en la historia mexicana. Nacido en el sur de Sonora, febrero de 1880, sobre su infancia hay verdades y hay mitos como de tantos personajes de la historia. El fenómeno que más nos llama la atención es cómo un agricultor del sur de Sonora pues se convierte en lo que llegó a ser el general Álvaro Obregón. Efectivamente, Álvaro Obregón era de una familia que podríamos llamar de la clase media, de agricultores y de comerciantes en esta zona de Sonora. Fue el último entre muchos hijos de la pareja Obregón Salido. Y bueno, era dueño, yo digo que de una gran inteligencia y también en buena parte él era un autodidacta. A pesar de que sus hermanos eran maestros, ya había ido a escuela, él había hecho intentos incluso de ser profesor, como sus hermanos, pero a final de cuentas el espíritu inquieto que tuvo lo manifestó efectivamente desde temprana edad. Algo que siempre le fue criticado y que él mismo, ya siendo presidente, ya siendo político, sistemáticamente hacía lo posible por tratar de explicar y de superar, fue precisamente que no participó activamente en la campaña de Madero, no participó tampoco en la revolución maderista propiamente, y eso le fue muy criticado, a tal grado que uno de los principales actos que hizo cuando el ejército constitucionalista entró en 14 fue ir a visitar la tumba de Madero. Creo que su no militancia maderista fue uno de los aspectos que más lo marcó y que por lo mismo trató sistemáticamente de borrar esa, llamémosle, mancha en su historial revolucionario. Sabemos que Guaymas tenía vida, en Guaymas había cultura, pero pues esa cultura ya no, fuera de Guaymas ya no llegó a Guatabampo, ya no llegó a Náinar y a Ziquisiba. Efectivamente, la situación en México, Distrito Federal, es muy distinto a lo que estaba ocurriendo en la provincia. Pero eso no significa que en la provincia no hubiera ninguna actividad. Claro. Hay pruebas más que elocuentes que en ciudades grandes como Guadalajara, Puebla, Veracruz, inclusive la lejana como Mérida, había una actividad más o menos intensa de producción artística, literatura, pintura, música. Esto ocurre más o menos entre 1890 a 1910. Y que estamos viendo que hay un auge cultural relativamente propiciado por la seguridad, la imagen de progreso que estaba estimulando el propio sistema de gobierno emprendido por Porfirio Díaz, y que había condiciones para hacer esto. Claro. Bien, pues tenemos que regresar al mundo de la política, al mundo de la política regional. Se está efectivamente gestando muchos cambios, no un cambio. En el principio de Obregón es la presidencia municipal de Guatabampo, que lo envuelve en la circunstancia de la rebelión encabezada por Pascual Orozco. Efectivamente, el gobernador Maytorena invita a los presidentes municipales a que preparen fuerzas para repeler la invasión orozquista desde Chihuahua. Y bueno, Obregón, que no era especialmente un buen tirador, ni un buen cazador, ni había escuchado muchas veces los balazos, pues él se pone a la cabeza del grupo que a él le toca, ¿no?, que es el 4º Batallón de Irregulares. Lo forma con mucho éxito, porque Obregón revela ser una persona valiente, inteligente, hay que decirlo también, supersticioso. Yo creo que con un sentido personal de su valía muy fuerte. Y bueno, ese es el origen, no muy glorioso ciertamente, pero fue un principio sólido, porque a partir de ahí es cuando Obregón
destaca entre los demás militares sonorenses y en un tiempo relativamente corto, él adquiere una fuerza local y muy importante que lo va a conducir en un momento dado a estar por encima del mismo gobernador, que eso no es cualquier cosa, ¿no? Es muy interesante cómo Obregón comienza muy tempranamente a ser uno de los principales jefes de lo que fue el ejército constitucionalista, que se arma en torno a la rebelión que va a propiciar el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza. Y aquí es muy interesante destacar que en el origen eran los dos gobiernos, el de Coahuila y el de Sonora, los que desconocen la usurpación de Victoriano Huerta, pero realmente el bastión de la revolución va a ser Sonora, porque había una organización militar muy interesante ya ahí de las fuerzas irregulares, que tenía el antecedente efectivamente de las campañas contra Pascual Orozco, y eso es lo que va a permitir que en muy poco tiempo ascienda vertiginosamente, pasando por encima de otros compañeros de armas, incluso con más antigüedad que él en el manejo de hombres, y que se convierta en uno de los principales jefes constitucionalistas. De hecho, dentro del gran universo de los jefes que en algún momento van a pelear en esta causa, es sin lugar a dudas uno de los aliados más eficaces de don Venustiano, y en ese momento habría que decir también de los más leales. Está Villa también, por supuesto, pero Villa es un jefe bastante incómodo para el propio Carranza, no hay una relación fácil, y es por eso por lo que, si bien se van a abrir paso más lentamente por la distancia en un primer momento los sonorenses hacia el centro del país, la gran apuesta de don Venustiano Carranza es que el primero en llegar, como efectivamente va a ocurrir, sea Obregón, y se acelera el avance realmente de Obregón hacia el centro del país, cuando ya es evidente que el ejército federal ha sido rebasado y que está prácticamente quebrada la línea de defensa, lo que va a llevar finalmente ya en el verano de 1914 a la caída de Huerta, y una vez más el prestigio militar que adquiere va a ir de la mano también de su capacidad política, de la que va a dar varias muestras en los conflictos que van a venir después. Efectivamente, en términos de historia militar mexicana, pues Celaya, Trinidad son los episodios militares más ricos, más de batalla más formal, digamos. Además, una carga simbólica importantísima, la pérdida del brazo. Digamos que será compensada pues con el encumbramiento político. El Manco de Celaya es el nombre con el que se va a ir conociendo. Hace una jugada política muy interesante. Es secretario y renuncia con miras al futuro. En cuanto Venustiano Carranza se convierte en presidente constitucional el 1 de mayo de 17, él renuncia, se va a Sonora, y desde Sonora tiene una presencia política formidable. Él se propone para ser el que encabece ese esfuerzo de unificación, pero de unificación en torno no a un partido organizado como tal, ni siquiera a un proyecto, en torno a su candidatura.